cuerpo en el primer caso, es injustificado, dado que existen alternativas más concretas, como agencia, organización, o incluso grupo, y para el más etéreo cuerpo astral, la palabra proyecciones. Perfectamente adecuada. Con esto en mente examinemos el término, cuerpo celeste. ¿Qué se entiende por cuerpo celeste? En esencia, una luz en el cielo que aparece con regularidad. Esto no nos dice mucho, aparte de que hay algo que produce las luces, algo que regula sus posiciones, sus movimientos constantes, sus espaciaciones, sus cambios de apariencia, o su movimiento. En resumen, hay algo que regula su comportamiento aparente. Eso es bastante inobjetable, aunque un poco vago, con la palabra algo indicando una alteridad celestial misteriosa. Quizás sería mejor considerarlo como una plétora de Olgous, del mismo tipo, o grupo familiar compartiendo el mismo tipo de capacidades. Si esto es así, al descubrir las características de ese grupo familiar, podríamos discernir las características de la misteriosa otredad celestial que causa la luz y sus movimientos. Después de definir los rasgos, podríamos ver si hay algo que ya conozcamos y hayamos demostrado ser verdadero y correcto, que fuera más sustancial, menos difuso y más consistente para la física, y que compartiera esas mismas características. En este momento no está claro si se trata de algo singular con muchas capacidades o de varios Olgous con varias capacidades o de un algo con menos capacidades. Caramba, incluso podrían ser tantos Olgous como luces hay en el cielo, cada una con su peculiar capacidad. Aunque esto es poco probable, la naturaleza es prudente y a pesar de que es capaz de crear un número ilimitado de copos de nieve, o de granos de arena, o incluso de seres únicos. Lo cierto es que cada uno se forma de la misma manera que el siguiente, y generalmente sin invertir especiales esfuerzos en su unicidad, lo cual es bueno, porque todo lo que existe es único. Por tanto, debemos refinar los elementos, para descubrir su esencia, que hay detrás de lo celeste, y en ese sentido, no hay nada de mayor dimensión, que aquello que hay detrás de lo que llamamos Sol, pero la forma en que nos referimos al Sol es inadecuada, como veremos. Lo más importante que hay que entender sobre el Sol es que, a pesar de que se lo considera el cuerpo celeste más significativo, en realidad no es un cuerpo, en absoluto, ya hemos visto cómo las palabras forman ideas, y cómo esas ideas a menudo son corrompidas por las propias palabras que usamos para describirlas. El término cuerpo celeste corrompe la comprensión de lo que es un cuerpo, primero, al atribuirle una fisicalidad injustificada, y segundo, dándole forma a esa entidad, incluso se le ha dado una cara, así como a la luna. Y el resultado, es una percepción distorsionada, un fantasma que se instala en la mente, y nos impide ver con claridad. A fin de cuentas, es la mente la que ve, y no los ojos simplemente reciben señales eléctricas, que luego se convierten en imágenes en la mente, y cuando la mente se contamina con un fantasma que distorsiona la percepción, no percibe dicha distorsión. Recordemos que es totalmente imposible ver el sol reflejado en el fondo de un pozo. Una vez contaminada la mente, suministra detalles totalmente imperceptibles, ausentes, o incluso demostrablemente imposibles, que la mente acaba tomando por verdaderos, los espejismos del fantasma. La mente no puede distinguir de inmediato, si el resultado de lo que ve, existe en el mundo real, o es una resolución interna, similar a la resolución mental, de ver la curvatura de la Tierra, a pesar de que los giroscopios no registran deriva aparente. Por este motivo, es de suma importancia comprobar las cosas frecuentemente, cuando los ojos no son capaces de determinar algo. Podemos acudir a otros sentidos, como cuando mordemos algo con cuidado para saber si es de plástico, de cerámica, de madera, o de metal. Para verificar las resoluciones de nuestra visión, debemos usar herramientas, aun cuando tan solo sean partes de nuestro cuerpo, y si no nos alcanza, debemos utilizar el intelecto, específicamente, la lógica y la razón, que están moldeadas por el
Catálogo de la evidencia empírica que hemos acumulado a lo largo del tiempo, a partir de la experiencia y la observación. Sin embargo, no siempre es posible saber cuáles de esas experiencias fueron distorsionadas por fantasmas, por lo que es necesario ponerlas a prueba. Cuando consideramos el sol, debemos comenzar con la visión, el sentido más frecuentemente utilizado por la mente, pero sabiendo que es allí donde los fantasmas suelen distorsionar. Y no están ligados tan solo a la visión, sino que pasean libremente por la imaginación, donde son aún más difíciles de contener, a diferencia de la vista, que sí tiene la capacidad de detectarlos. La terapia cognitivo-conductual puede ayudar a expulsarlos, o por lo menos a controlarlos. En el ámbito imaginario, es casi imposible detectarlos, y aún más difícil eliminarlos. La palabra fantasma, en este contexto, no se refiere a ningún tipo de entidad que posea la mente del individuo, sino al modo engañoso y arraigado de conceptualizar o de reaccionar, que se forja a partir del hábito de ahondar en pensamientos erróneos, haciendo que los conductos nerviosos, de forma rutinaria, asocien ideas a través de ese proceso engañoso. Tenemos todo tipo de fantasmas, algunos son producto mismamente de la educación, pero en general, son producto del tipo de pensamientos que acariciamos. A fin de cuentas, no todos los pensamientos ameritan contemplación. Los fantasmas se manifiestan de manera no consciente, y son la causa principal de los problemas de salud mental y de los crímenes en todo el mundo. Nada de eso se enseña en las escuelas, entonces, los padres transmiten sus fantasmas a sus hijos, al igual que los hermanos, amigos, maestros, sacerdotes, etc. Es importante tener esto en cuenta, para no apresurarnos a juzgar las acciones de los demás, pues son producto de su inconsistencia. Pocos se dan cuenta de que su comportamiento es causado por estos fantasmas, pues ni siquiera saben que los albergan. Es probable que estos fantasmas sean los verdaderos causantes de las conductas humanas más descabelladas, y si no entendemos el motivo de nuestras conductas, es porque desconocemos la esencia de los fantasmas que nos invaden, pues son inciertos e inmateriales, aunque sí que dejan rastros en nuestra mente. Nos es dado verlos claramente en otros, y los demás verlos claramente en nosotros, pero eso es solo un círculo vicioso. La única manera de enfrentarlos es individualmente, cada uno debe identificar y reconocer el suyo propio. Puede ser de utilidad prestar atención a la conducta cognitiva, pero primero debemos aceptar que existe la posibilidad de tenerlos dentro, en cualquiera de sus dos formas. Esto es, memoria, o hábito. Una vez detectados y sofocados, podemos usar la mente con mayor claridad, siempre conscientes del hecho de que cuando los fantasmas se manifestaron por primera vez, pasaron desapercibidos, por lo que es importante mantener una rigurosa higiene mental. Estamos hablando precisamente del recurso que utiliza para engañar a las masas, la cienciología, una religión que le consume la vida a sus seguidores y los despoja de toda autoridad. Estamos ahondando en una realidad que los psicólogos conocen muy bien. Tradicionalmente, nos referimos a estos fantasmas como hábitos, una palabra asociada al comportamiento físico, de ahí que se pierda el verdadero significado más insidioso. Su manifestación más común no es la material, sino la cognitiva, la que se da en los pensamientos y en las creencias, la que restringe y distorsiona nuestra interacción con la realidad. Entonces, contemplemos el sol nuevamente, teniendo en cuenta esta vez que todo lo que creemos saber de él es incorrecto y falso, porque fuimos engañados, porque no sabíamos que aquellos que en su momento nos hablaron de él, también estaban engañados. Si dejamos de lado los fantasmas, lo único que vemos en el cielo es un resplandor circular. Si utilizamos un filtro solar, ese resplandor desaparece, y vemos un nítido círculo con unas manchas oscuras en su interior. Lo que jamás vemos es una esfera. Incluso con un filtro, tampoco vemos que las manchas se comporten como lo harían en la superficie de una esfera.
Sin embargo, el hecho de que no se comporten como se supone que debería comportarse en una esfera, no significa que no estén allí, ni que su comportamiento sea contrario a lo que esperábamos. Podrían estar, simplemente, bailando caóticamente alrededor de la superficie del Sol, en cuyo caso, su movimiento no daría ningún indicio sobre los contornos de la superficie en la que se manifiestan. De hecho, el comportamiento de las manchas solares ni siquiera nos dicen si están o no en algún tipo de superficie. Uno de los fantasmas que corrompen el entendimiento que se origina del término cuerpo celeste es el que confiere al Sol una cara, la cara del Sol. ¿Se puede hablar de la cara del arco iris? No, porque los arcoíris son translúcidos, y asignarles caras nos podría llevar a cuestionarnos a qué tipo de cosas les hemos asignado caras, y si es que habría razones legítimas para hacerlo. Las montañas también tienen caras, en inglés face of the mountain. Pero entendemos que se utiliza el término para distinguir un lado de la montaña de otro. No deberíamos hacer lo mismo con el Sol, ni con los arcoíris, ni con la Luna. Atribuirle al Sol una cara contribuye a reforzar la idea de que se trata de un objeto físico, y ciertamente, no lo es. Las observaciones de las manchas solares se realizan a través de un filtro solar o una cámara oscura. Lo que hace un filtro solar, como su nombre indica, es filtrar la luz. En otras palabras, distorsiona lo que recibe, un ajuste necesario para ver con mayor claridad. Pero como se sabe, una de las cualidades más esenciales del Sol es su brillo. Es un mal necesario. Pero estudiar el Sol a través de un filtro solar equivale a estudiar la lava a través de un instrumento de enfriamiento, y luego sacar conjeturas, basándonos en los datos obtenidos. Esas conjeturas serán necesariamente incompletas y engañosas, lo mismo ocurre, a través de los filtros, con las manchas solares en la cara del Sol. Las manchas solares no irradian una mayor cantidad de electromagnetismo que el resto del Sol, de hecho, hacen lo contrario. Funcionan como extractores de radiación y magnetismo, que al no tomarlo en cuenta, se prestan a una lectura que, una vez más, es malinterpretada. Es por eso que la llamada radiación solar de microondas ha sido mucho mayor, a partir de la repentina desaparición de las manchas solares, lo cual tomó totalmente por sorpresa a los astrónomos. La realidad de estas manchas es que no están en la superficie solar, pues no existe tal y como la conocemos. Las manchas solares son los extremos de los vórtices que penetran el contraespacio, que parecen atravesar el Sol, dado que absorben frecuencias de luz. Y nosotros observamos las manchas desde dentro de esos vórtices. Esta concepción del Sol es totalmente desconocida, así que intentemos lo siguiente. Imaginemos un mundo, en el fondo de un iceberg, debajo del nivel del agua, en el que parte de su hielo supera la superficie del agua, emergiendo al aire, hacia la no agua. Bueno, nosotros somos parte de un mundo, y ese mundo está compuesto de carga, y estamos en algún lugar dentro de esa carga, en la parte inferior del lugar, donde la carga sobre nosotros llega más allá del límite de la luz, emergiendo en una región sin carga, en la contracarga, mal llamada contraespacio. Mientras, la punta del iceberg se evapora en el aire para continuar formando parte del cielo, de líquido a sólido, a gaseoso, y de nuevo a líquido, de la misma manera, la punta de la carga se dispersa en la contracarga, habiendo cumplido el ciclo de las formas de estática eléctrica, de eléctrica a luz, y de luz a estática, la estática de radiación de fondo, o cósmica, y de la misma manera que en el ejemplo del iceberg todo sigue siendo